Ya hay sentencia en el caso de Teresa Rodríguez, la enfermera vallisoletana que fue asesinada por su novio en Bruselas. El jurado popular lo declaró culpable y hoy el juez le ha impuesto la pena más alta que pedían para él, 30 años de cárcel. Buenas tardes. El que sigue pendiente de juicio es el caso de Esther López, otra joven vallisoletana que, como saben, apareció muerta en Traspinedo. Hoy hemos conocido lo que pide la Fiscalía para el único acusado, para Óscar, y es menos de lo que consideran las acusaciones. 18 años de cárcel pide la Fiscalía para Óscar por un delito de asesinato con alevosía y el pago de 200.000 euros para los padres de Esther López y 80.000 para la hermana. Aún no hay fecha de inicio de juicio, que será con jurado popular y en esta audiencia provincial de Valladolid. Desde hoy Valladolid cumple con la deuda que dejó el inmenso legado de Delibes. Ya se han abierto las puertas de su casa museo, una reproducción fiel de sus estancias con miles de objetos personales del escritor y también de su esencia. En unos instantes analizamos las cifras del último informe de la pobreza en Castilla y León, que no deja de aumentar. El 40% de nuestros vecinos tienen dificultades para llegar a fin de mes y el 24% están directamente en riesgo de exclusión social. Cifras que son absolutamente intolerables e inaceptables en un modelo de Estado como el nuestro. No estamos hablando de vivir una vida plena, con acceso a la cultura, acceso al ocio, acceso a relacionarnos. El fracaso de la OPA, del BBVA y del Sabadell ha dejado multitud de consecuencias. Reacciones del presidente del BBVA, que reconoce no ser el resultado esperado, pero pese a ello no dimitirá, y caídas en la bolsa de Sabadell e impulso del BBVA. Siguen las actuaciones para recuperar las casas arrasadas por los incendios de este verano. Hoy estaremos con la directora general de Vivienda, que ha estado visitando algunos de los municipios leoneses donde decenas de casas se tienen que rehabilitar o reconstruir directamente. Comienza un fin de semana con cambios en el tiempo. Mañana de momento se mantiene la estabilidad, calor para esta época del año y sol. Pero ojo al domingo, porque se nubla el ambiente y puede llover en prácticamente cualquier punto de la comunidad. Este 17 de octubre, hoy, se cumplen 105 años del nacimiento de Miguel Delibes y su ciudad, Valladolid, le ha hecho uno de los mayores homenajes: abrir al público su casa museo, un espacio dedicado a la figura y a la obra del escritor vallisoletano. El presidente de la Junta ha asegurado que con esta apertura se cumple con una deuda de gratitud hacia su figura. Lo que un día fue un sueño hoy es una realidad. La Casa Delibes ha abierto sus puertas, la que sería la sexta del escritor aquí en Valladolid. Se podrán disfrutar de hasta 10.000 enseres del escritor, de su legado, tanto intelectual como humano. Un proyecto que ha salido adelante gracias a la Junta y a la generosidad de la familia Delibes. Miguel Delibes es una de las figuras más universales de la lengua española y, en palabras de Fernández Mañueco, un certero espejo de nuestra tierra. En unos momentos en los que pocos símbolos hay por encima de opiniones e ideologías, él sin duda es uno de esos símbolos. Ahora su inmenso legado, tanto literario como humano, será accesible a todo el mundo. Un proyecto expositivo, atrayente, gratuito y abierto. Estoy convencido de que al abrir esta casa a la sociedad, Valladolid, Castilla y León son hoy un poquito mejores. Y un ejemplo, asegurado el presidente de la Junta, del compromiso con la difusión y preservación del patrimonio literario de nuestra comunidad. Es un gran recurso turístico vinculado a nuestra riqueza cultural, un escaparate formidable para acercarnos a don Miguel. Un don Miguel que debe ser de todos, así lo ha dicho uno de sus hijos. Su casa debe estar a disposición de los vallisoletanos y el resto de la gente que lo admira y quiere.
Una casa que también es de todos sus personajes porque él vivió en todos ellos, tal y como afirmó al recoger el premio Cervantes. No es la original, pero sí una réplica exacta. Compruebo que sí que es la casa de Miguel Delibes. Me siento muy identificado con el ambiente. No me costaría ver a mi padre sentado en este sofá o en la butaca de la mesa de su escritorio. Aquí están sus muebles, sus cuadros, manuscritos y hasta la correspondencia que recibía. Los originales, que son de papel y que son relativamente frágiles, sabemos que van a estar mucho mejor custodiados aquí que en su propia casa. La familia la mantuvo intacta desde el fallecimiento del escritor hace 15 años. Incluso en alguna ocasión tuvieron la oportunidad de enseñársela a algún visitante. Pero claro, en cuanto había más de 10 personas en un piso, en un octavo piso, además del centro de Valladolid, la visita era materialmente imposible. De manera que era una utopía pensar que la casa real de Miguel Delibes se podía convertir en un sitio visitable. En cada rincón de estas estancias se refleja parte de la personalidad del escritor. Realmente era un hombre agradable, era un hombre con una fuerte personalidad y yo creo que una personalidad muy atractiva. Los hijos, en ese sentido, todos coincidimos en lo mismo. A la réplica de su casa le acompaña una exposición que muestra al Delibes periodista y su relación con el cine. 30 años de prisión para el exnovio de Teresa Rodríguez. La justicia belga ha condenado a César Arribas por matar de manera premeditada a la enfermera vallisoletana, asesinada hace 3 años en Bruselas, a donde él se desplazó para cometer el crimen. Es la pena máxima que habían solicitado las partes, pero no la más fuerte que contempla la legislación belga para casos como este, que es la cadena perpetua. El jurado ha tenido en cuenta la excesiva fuerza empleada en el crimen, pero también atenuantes, como la falta de antecedentes o el buen comportamiento durante los 3 años que lleva en prisión preventiva. Cuando cumpla la mitad de la condena, 15 años, podrá pedir la libertad provisional. Pero al menos que cumpla el máximo posible de años en prisión y, bueno, y eso es lo que nos gustaría, que hubiera una ley dentro de Europa que hiciera que en todos los países de la Unión Europea se cumplieran las penas íntegramente, que esto suponga una rebaja de la pena cuando ellos pidan traslado a España o lo que sea, y ese es nuestro mayor miedo. Y ha sido un sufrimiento terrible y obviamente sus padres van a seguir sufriendo porque no tienen a su hija cuando debería estar con ellos. Y el caso que sigue pendiente de juicio y evidentemente de sentencia es el de Esther López, la joven que apareció muerta en Traspinedo, en Valladolid. Esta semana hemos conocido las peticiones de condena para el principal acusado, para Óscar. La última en destaparse ha sido la de la Fiscalía y es menor de la que pide su familia. La Fiscalía solicita 18 años de prisión para Óscar, el único encausado por el asesinato de Esther López en enero de 2022 en Traspinedo, en Valladolid, y el pago de 200.000 euros para los padres de la víctima y 80.000 para la hermana. Esta petición dista mucho de lo que habían exigido las 2 acusaciones particulares de la familia esta semana, 33 y 39 años de prisión. La defensa, en cambio, pide el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. En el informe de la Fiscalía hemos conocido también que Esther López se fue de la casa tras una discusión aquella noche y que Óscar la atropelló por detrás con intención de matarla y la dejó agonizar. Aún no tenemos fecha de inicio del juicio, lo que sí sabemos es que será en esta audiencia provincial de Valladolid con jurado popular. En Zamora está a punto de comenzar el juicio de otro de los casos más mediáticos de los últimos años en Castilla y León, el de la muerte de un portugués cuyo cuerpo se encontró cerca del lago de Sanabria y que sentará ahora en el banquillo a 3 hombres también de Portugal acusados de matarlo. En las Navidades del año 2019 aparece un cuerpo sin vida en esta zona, en el río Tera, junto al lago de Sanabria, sin documentación. Se hace muy complicado su identificación. Pasan meses hasta que las autoridades policiales de Reino Unido confirman la identidad del fallecido, que contaba con antecedentes policiales en ese país. Se trata de un hombre de 70 años, natural de Portugal y que vivía en Galicia. Continúa la investigación y en 2023 se detiene a 3 personas,
todas ellas de nacionalidad portuguesa, como supuestas autoras del delito. Una de ellas era la cuidadora de la víctima. Es decir, es un asesinato, claro, al menos para nosotros, una persona que, bueno, pues con premeditación se hizo por un móvil económico, claramente por quedarse con el dinero que tenía en las cuentas. Evidentemente también una alevosía, este señor no tuvo posibilidad de defensa ninguna, porque me parece ser que lo durmieron y lo ahogaron en el río ya, además le tenían maniatado con cinta americana, le metieron en un saco de cal viva y allí lo dejaron enterrado y hasta que apareció. La acusación particular pide prisión permanente revisable, la Fiscalía 25 años para cada uno de los 3 acusados y la defensa la libre absolución. Decenas de pueblos siguen su reconstrucción después de los incendios de este verano. Esto que ven es Lucío, en el Bierzo, víctima de las llamas que entraron desde Ourense el pasado mes de agosto. La Junta destinará más de 6 millones de euros para recuperar todo lo perdido allí. Aparte de hundirlo, mira cómo van retorcidos, la puerta ya no cierra ni nada, va todo y ahora a ver dónde lo pongo yo. Las actuaciones que se van a llevar a cabo en ese municipio leonés son excepcionales y para saber cómo se trabaja en la zona hoy está con nosotros la directora general de Vivienda. María Pardo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, veíamos el caso de Lucío, una de las localidades sin duda más afectadas por las llamas este verano, y decíamos que en este caso las actuaciones de la Junta allí son integrales. ¿Cuáles son las características tan especiales de Lucío que hacen necesarias estas actuaciones? Yo diría que 2. Fundamentalmente la arquitectura de esa zona, que es una arquitectura berciana, muy conocida, pues a base de piedra, pizarra y madera, que bueno, está tan integrada en esas zonas montañosas, húmedas y que bueno, tiene una influencia de antiguos pobladores astures, con esos círculos tan conocidos, y que no solamente es un conjunto de construcciones, sino que tiene un auténtico legado cultural, y eso no se puede perder. Cuando nosotros vimos que esa zona, en concreto esa localidad, pues toda ella, toda la que se había perdido, estaba basada en esa arquitectura, es lo que nos hizo buscar una solución específica. Y luego, en segundo lugar, pues el volumen de destrucción, porque Lucío, yo creo que es por todos conocido que en Castilla y León ha sido la localidad que más afectada se ha habido en cuanto a número de edificaciones próximas, ¿no? Y eso yo creo que nos ha llevado pues a entender, a escuchar también a las propias familias y a los ciudadanos de esa localidad y adoptar esa decisión que sobre todo se basa en esa peculiaridad arquitectónica que entendemos que las administraciones tenemos que dar una respuesta especial. Las actuaciones del Gobierno regional se van ampliando a lo largo de las semanas, las vamos desgranando. ¿Cuáles son las cifras en estos momentos? Bueno, el presupuesto que llevamos invertido en la recuperación son en concreto 10 millones de euros en total a día de la fecha, y que se desglosa por un lado en órdenes de emergencia, es decir, retirada inmediata de escombros, que prácticamente en las 23 localidades afectadas ya estamos en fase de terminación, prácticamente en todas, y los otros 7 millones han consistido en ayudas directas a familias únicas en España, y que permiten a las familias una reconstrucción verdadera de sus viviendas, sean primera residencia o segunda residencia, porque la inmensa mayoría de las viviendas afectadas están en municipios segunda residencia, en municipios rurales, y esas familias bueno, obtienen hasta un total de 243.000 euros, en el mejor de los casos, pero sobre todo son, insisto, ayudas directas con un anticipo del 100% y que además, por otra parte, incluye esa retirada de escombros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que puedan recuperar de forma inmediata sus viviendas, y en total, como digo, pues serían esas cuantías que se van a ampliar. A eso le añadiríamos los 6,6 millones que hemos presupuestado para el caso de Lucío y otras actuaciones también singulares que haremos en la zona del Bierzo, como es Médulas, que también tiene alguna particularidad. De todos modos, también hemos visto casos en los que las viviendas pues eso, son irrecuperables, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas, en este caso, que ofrece la Administración autonómica? No son muchos casos, pero sí que es verdad que alguna familia vemos que no es posible por distintas circunstancias, ¿no? Bien sea personales, legales, y para esas familias lo que hemos optado es por una alternativa, que es que puedan adquirir una vivienda en el mismo término municipal, porque queremos mantener la población en la zona, de tal manera que no tienen por qué reconstruir su vivienda, sino que pueden adquirir una vivienda de características similares en esa localidad. De momento tenemos 2 supuestos que bueno, parece que están en ello, quieren hacerlo y bueno, pues les atenderemos debidamente.
Y nos lo decía usted hace unos instantes, también veíamos las imágenes. Ha visitado las zonas afectadas en varias ocasiones en las últimas semanas. Señora Pardo, ¿qué le dicen los vecinos cuando vuelven a pasear por sus calles después de lo que ha pasado este verano? Bueno, yo creo que la reacción más importante y general de los vecinos es doble. Alivio, muchísimo alivio, y quizás también muchísima gratitud. Alivio porque bueno, han visto que de forma muy rápida, estamos hablando de que han pasado 2 meses y que casi ya no hay escombros en ninguna localidad, han sentido el alivio de saber que alguien les iba a ayudar y que no tenían que hacerse cargo de una situación dramática, no solamente desde el punto de vista de la retirada de escombros y de esos materiales, sino también psicológicamente, porque ver bueno, pues en cenizas tu vivienda no es agradable. Y luego decía gratitud, pues porque les hemos escuchado, hemos estado con ellos muchas veces, ha habido un equipo de la Dirección General de forma casi permanente y esas demandas que nos han ido pues trasladando las hemos tenido muy en cuenta y han visto que efectivamente lo que es normal, que es que las instituciones reaccionen ante una catástrofe de esta naturaleza, pues se ha dado, ¿no? Y eso, pues ya digo, alivio y mucha gratitud. Bueno, pues María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias. Y vean ahora esta imagen. Ha ocurrido en la calle Mieses de Valladolid. Un vehículo comenzaba a arder mientras circulaba e instantes después se generaban esas enormes llamas. Los bomberos extinguieron el incendio que dejó calcinado por completo el vehículo. No se registraron heridos, pero sí retenciones en las calles aledañas. Esto pasó ayer por la tarde. Y más asuntos. Casi la mitad de los castellanos y leoneses, el 40%, tienen dificultades para llegar a fin de mes. Es una de las cifras que deja el último informe de la pobreza en nuestra comunidad. Las personas vulnerables siguen aumentando, pero dicen los expertos que si no hubiese ayudas sociales de las administraciones, los datos serían mucho peores. Cerca de 600.000 personas se encuentran en Castilla y León en riesgo de pobreza o exclusión social. Es un 1,6% más que el año pasado. Aún así, el dato de Castilla y León es mejor que la media nacional. Y el estudio que ha analizado y recabado todos estos datos asegura que, de no ser por la acción de las administraciones, prácticamente la mitad de la población de nuestro país estaría en riesgo de pobreza. El dato es preocupante. Hay un 24% de nuestra población que vive cerca de la pobreza. Cifras al alza por tercer año consecutivo. La economía está creciendo, pero algo no funciona en el sistema. Necesitamos que crezca con equidad. Un sistema fiscal justo que permite financiar la educación, la sanidad, las políticas de vivienda. Estos datos ofrecen brechas, por desgracia, ya habituales. Más pobreza en el sur del país, más pobreza en las mujeres, entre los discapacitados y más en el mundo rural que en el urbano. Y esto a pesar de pensiones, ayudas y otras transferencias de la administración, porque sin ellas pasaríamos de estar un 18,5% de la población en pobreza a un 45,7%. Cifras que son absolutamente intolerables e inaceptables en un modelo de Estado como el nuestro. Castilla y León es la segunda comunidad que más dinero dedica a políticas sociales. Sí se ha conseguido bajar el número de personas en pobreza severa, familias que ingresan 1.350 euros al mes, cuando sus gastos fijos e indispensables suponen ya más de 1.500. No estamos hablando de vivir una vida plena, con acceso a la cultura, acceso al ocio, acceso a relacionarnos, acceso a Internet. Es la radiografía que nos da el informe del estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León. Los datos sitúan a nuestra comunidad en torno a la media nacional, en algunos aspectos incluso mejor, pero la comparativa de España con Europa no es para estar orgullosos. La tasa a nivel España está en un 25,8, lo que supone que somos el quinto país de la Unión Europea con mayor tasa AROPE. Y tristemente, el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil. Desde el CES nos recuerdan que reducir la pobreza es un compromiso ético de toda la sociedad. A José Luis, con más de 70 años, le llegó un desahucio. Sin comunicármelo. Y lo peor, la soledad, porque dice que con la pérdida de lo material llegó la pérdida de lo social. Porque cuando tienes, todo el mundo te ayuda. Los servicios sociales le llevaron hasta el centro de transeúntes de Cáritas y aunque la llegada fue muy dura... Me tiré 20 días sin levantar la cabeza. Se me cayó el mundo encima. Dice que encontró el hogar que le arrebataron. Estoy muy orgulloso de estar aquí porque conmigo... maravilloso el trato en todos los sentidos. Desde este centro de acogida en Palencia nos dicen que trabajan para esto, no para ser un albergue de paso, sino para ser un centro donde recuperar las raíces y volver a sentir que uno es parte de la sociedad. Favoreciendo un poco su crecimiento personal
y a través de diferentes talleres de empleo. También Cáritas cuenta con un programa de empleo, ¿vale? Y si es necesario, también se les acompaña en la solicitud de prestaciones u otros recursos adecuados a la situación que ellos presentan. En España, el número de personas sin hogar incrementó en 10 años un 24,5% y con esa pérdida está unida a un gran riesgo de exclusión social. Evitarlo y concienciar a todos es una labor también de Cáritas. Sobre el ingreso mínimo vital podría haber novedades, precisamente. Desde el Gobierno central barajan que la gestión de ese recurso la hagan las comunidades autónomas. Lo dijo ayer el ministro de Derechos Sociales desde Zamora. Territorios como Castilla y León lo han solicitado en varias ocasiones. Castilla y León lleva reclamando la gestión del ingreso mínimo vital desde el primer momento y, por supuesto, lo seguimos reclamando. Eso sí, en las mismas condiciones que se le da a otras comunidades. Este acuerdo va a beneficiar a la inmensa mayoría de los autónomos de nuestro país. Trata fundamentalmente de mejorar sus pensiones. La propuesta que conocemos a día de hoy penaliza a las rentas inferiores. Ante cualquier situación, Sánchez siempre toma la misma decisión: subir impuestos. Es un sablazo en toda regla a los autónomos, es un hachazo en todo el lomo. Ha generado polémica la última medida económica que quiere lanzar el Gobierno, la de subir las cuotas a los autónomos de forma progresiva hasta 2031. Este incremento, de aprobarse, se aplicaría dependiendo de los ingresos que genere cada uno. No todos los partidos políticos están de acuerdo sumar entre ellos, ni tampoco las asociaciones de autónomos. La de Castilla y León ya ha anunciado que no piensa apoyar la iniciativa. La subida de las cuotas que plantea el Gobierno afectará a todos los autónomos, tanto a los que más ganan como a los que menos. Aquellos autónomos que menos ingresos tienen, es decir, aquellos que ingresan 3.000 euros al año, por ejemplo, pues tendrían una subida de unos 17 euros al mes. Un autónomo que tiene unos ingresos en torno a 30.000 euros al año, pues tendría una subida de unos 38, 39 euros al mes. Desde la Asociación de Autónomos de Castilla y León temen que si esta propuesta sale adelante, el número de autónomos continúe cayendo. Hemos perdido 20.000 autónomos en los últimos 10 años. Es una media de 2.000, 2.500 autónomos al año. Hay que tener en cuenta además que el autónomo medio en Castilla y León tiene entre 45 y 55 años, es decir, se va a jubilar en un plazo de entre 10 y 20 años. Para la continuidad de los negocios es necesario el relevo generacional, pero desde ATA no creen que el panorama actual incentive a los jóvenes a emprender. Nos enfrentamos a un infierno fiscal, nos enfrentamos a cambios normativos constantes. La subida de las cuotas que pretende el Gobierno es otro problema más, otro palo en la rueda más. Es una sangría enorme. Por eso desde la asociación no apoyan la propuesta. Consideran que no es el momento de una subida gradual de cuotas que prevén alargar hasta 2031. Creen que antes se deberían solucionar otros problemas más inminentes, como la mejora de las prestaciones para los propios autónomos. Fin al capítulo de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, que ha fracasado. Después de más de un año de movimientos, los accionistas han dicho que no a la operación. Solo el 25% de los que invierten en el Sabadell apoyaban que lo comprara la entidad vasca. Así es, porque ante este fracaso las reacciones no se han hecho esperar. Europa, pese al fin de la OPA, sigue manteniendo abierto ese expediente a España. También hemos conocido la reacción del presidente del BBVA, que reconoce que no era el resultado esperado, pero que aún así lo respeta y pese a ello no dimitirá. Celebración en el entorno del Banco Sabadell y también dentro del Gobierno, donde desde el primer momento se mostraron reticentes a esta OPA. También alivio político y social en Cataluña. Se pone fin así a este capítulo que ha durado 17 meses. De sociedades de capital. Se acabó. No ha podido ser. El intento del BBVA de hacerse con el Sabadell termina en fracaso. Ha sido una fiesta en el banco, la verdad. Porque solo el 25% de los accionistas del Sabadell ha dicho sí a la oferta de compra del BBVA. Hicimos lo que creímos que debíamos hacer. Presentamos una operación con un claro sentido estratégico. Pero esa operación no ha convencido a los accionistas de la entidad catalana. Por separado tenemos muchísima más capacidad de crear valor para nuestros clientes. Con al menos un 30% de apoyo, el BBVA podría haber presentado otra OPA, pero como el resultado ha estado lejos. El apoyo ha sido
mínimo. Y esperábamos que fuese bajo, pero no tanto. Lo respetamos y cerramos este capítulo. Un capítulo que se inició el 1 de mayo de 2024, cuando el BBVA envió una oferta de fusión que el Sabadell rechazó solo unos días después. Desde ese momento, el gobierno ha mostrado su desacuerdo con la operación y ha ido endureciendo las condiciones. Hoy, su valoración... Máximo respeto a la decisión que han tomado 3/4 partes de los accionistas del Sabadell. Más entusiasmo muestra el gobierno catalán. La satisfacción por este desenlace. De esta forma, en principio, sin dimisiones... No es en absoluto ninguna razón para dimitir. Se pone fin a la OPA hostil más larga de la historia de España. Me alegra mucho. Más de 17 meses. Ha sido un viernes de muchas emociones en la bolsa. Después de que saltase la noticia, las acciones del BBVA se han disparado un 5%. Al otro lado de la moneda se ha quedado el Banco Sabadell, que se ha hundido un 9%. Y con esta montaña rusa hemos llegado al final de semana. La bolsa y el IBEX 35 hoy cierra con una bajada de un 0,29% y se queda en los 15.601 puntos. El Partido Popular de Castilla y León cree que PSOE y Vox tienen aquí un pacto oculto para impedir que los presupuestos autonómicos salgan adelante. Es la respuesta del PP ante la petición de los dos grupos de la oposición, que han solicitado un informe jurídico sobre la admisión a trámite de las cuentas. La alianza que hay entre Vox y PSOE, ambos se esfuerzan, por lo tanto, en boicotear esa tramitación y en pedir esos informes que nunca se han pedido. Por lo tanto, lo que hacen es, como les decía, se esfuerzan en boicotear la tramitación de unos presupuestos que son objetivamente buenos para nuestra comunidad. Y a nivel nacional, el PP llevará al Gobierno al Constitucional si no presenta sus presupuestos. Lo hará desde el Senado, donde tienen mayoría, y a través de un conflicto de atribuciones. Para el Gobierno esto es un obstáculo más de los populares e insiste en que presentarán un presupuesto histórico. Los presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional. España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos presupuestos urgentes. Curioso, ¿no?, cómo hace uso el Partido Popular de una mayoría absoluta en una Cámara. A mí me da vergüenza de lo que ocurre en el Senado, en el ruido permanente que se hace desde el Senado. Y vean esto, a la izquierda el primer encuentro entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca fue en febrero y muy polémico, recuerden, con una calurosa bronca en directo entre los dos presidentes. A la derecha, ya más calmados, 6 meses después, durante una cumbre por la paz en la que participaron otros líderes mundiales. Pues hoy Zelensky ha vuelto por tercera vez a la Casa Blanca, un encuentro que se sigue desarrollando en estos momentos. Allí ha pedido un alto el fuego en Ucrania y garantías de seguridad. Como telón de fondo, el posible encuentro a 3 con Putin también en Hungría en 2 semanas. Un encuentro en el que Trump ha vuelto a llamar desleal a España por no cumplir con el gasto militar. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Castilla y León es una de las 8 regiones europeas que cuenta con una red única de información sobre políticas comunitarias. El consejero de Presidencia ha destacado su importancia para facilitar, dice, el acceso de los ciudadanos a esta información. Contamos con una dirección de acción exterior específica, una dirección general. Tenemos una oficina permanente en Bruselas para que cualquier ciudadano de Castilla y León o empresa tenga allí su punto de apoyo. Y en Oviedo, miles de personas han pedido hoy la suspensión del peaje del Huerna en la AP66 que une Asturias y León. Fue prorrogado hasta 2050 y ahora Bruselas cree que esa prórroga fue irregular. El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha participado en esta protesta que llega solo unos días después de que su compañero de partido, el ministro Óscar Puente, restara importancia al asunto.
histórico para nuestra comunidad. Cambia la tendencia. Si hablamos de rupturas matrimoniales en Castilla y León, este año se han roto menos parejas que el año anterior. La cifra de divorcios ha caído casi un 14%. Lo que está claro es que ha habido un cambio de tendencia, porque tras un inicio del año en el que las separaciones y divorcios se dispararon, en el segundo trimestre del año han caído de manera importante, un 14% en Castilla y León. Caen sobre todo las que se producen sin acuerdo, pero las separaciones con consenso también caen un 5%. ¿Y por qué? Pues en la calle hay opiniones para todos los gustos, desde los que consideran que puede ser algo meramente pasajero, a las que sí ven que hay un cambio de tendencia sociológica, o los que insisten en que hablando de matrimonios lo importante es siempre la paciencia. La verdad es que casi todos nuestros amigos están divorciados. Nosotros seguimos casados. 23, sí. Pero vamos, lo normal es que nosotros que permanezcan pues igual de 20 parejas, 2. Hasta hace unos años se casaban rápidamente y a poco tiempo fuera. Y se están dando cuenta de eso. Los hombres tenemos mucha más paciencia, entonces hay menos divorcios. Casi 9 millones de españoles viven con dolor todos y cada uno de sus días. Dolor físico que genera evidentemente un cansancio psicológico que a veces es más difícil de soportar. En Valladolid estos días se celebra un congreso internacional donde todos los especialistas que tratan a estos pacientes con dolor crónico ponen sus ideas en común. Son fisioterapeutas, enfermeros y sanitarios. Toman nota de qué se puede hacer con el paciente cuando el dolor interfiere también en el sueño. El dolor crónico afecta a tu forma de pensar, a tu cognición, hace que estés hipervigilante siempre pensando en el dolor, que seas más catastrofista, eso está más que estudiado, que a nivel afectivo también emocionalmente más irascible, con más ansiedad, depresión, no duermas bien, incluso que tengas conducta de miedo de evitación, que no te apetezca salir a la calle, ¿no? Hasta ahora el tratamiento principal era pasivo y farmacológico, pero la ciencia dice otra cosa. Tiene menos que ver con farmacia y más que ver con lo que te diría tu mamá, que tienes que dormir bien, hacer ejercicio. La Unidad del Dolor de Castilla y León, pionera en España, busca mejorar las capacidades funcionales del paciente con un tratamiento transdisciplinar y para eso son indispensables los fisios en la sanidad pública. Entre el 30 y el 35% de las consultas del médico de atención primaria son dolores musculoesqueléticos y dolor crónico. Estos enfoques muchas veces, como los que estamos abordando ahora, mejoran el dolor crónico de forma que no tiene el paciente que ir de forma reiterada al médico de atención primaria. En 27 años se han duplicado los pacientes de dolor crónico en España y sus tratamientos, directos o indirectos, son ya los mayores costes del sistema sanitario. Dicen que al ser pequeños no tenemos espacio para las oportunidades, pero aquí cabe de todo. Cabe la buena gente, caben la innovación y el progreso, caben el arte y la cultura. Cabéis los que buscáis una vida diferente. Caben los oficios de siempre. Y el trabajar aquí, pero para allí. Cabe creer en nosotros y en nuestros pueblos. Cabe y mucho el esfuerzo y el trabajo. Porque si hay algo para lo que hemos guardado un gran espacio, es para las iniciativas que están transformando nuestro entorno rural en el medio que todos merecemos. Aquí cabe el futuro. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Gobierno de España. Y una de las noticias más comentadas en la calle estos días es la vuelta de Amaya Montero a La Oreja de Van Gogh. Algo tan esperado por miles de fans como criticado por otros tantos. Hoy se han conocido las fechas de la próxima gira, que se prevé multitudinaria. Y hay parada en Castilla y León. ¿Te has enterado de toda la polémica aquí con La Oreja de Van Gogh? No, la verdad que no. No sé lo que ha pasado. No me he enterado de nada. No me digas, eras de los pocos. Vivo en una cueva. Aunque algunos no se hayan enterado, es una de las noticias más comentadas estos últimos días. Vuelve Amaya Montero y se va uno de ellos, el guitarrista. A pesar de que la mayoría de quienes hemos preguntado sean equipo Leire. Lo que dice Leire, ¿no? Es un poco que pues lo podrían haber hecho mejor también. Entiendo a Leire y no apoyo a Amaya ni a La Oreja de Van Gogh. La tradición es Amaya, pero yo sí que soy Ten Leire. Sigue habiendo también mucho fan de la formación original. Porque si vuelve otra no sería igual. Porque es la que conocimos al comienzo.
19 años después de su último concierto en Valladolid, La Oreja de Van Gogh, con Amaya Montero como vocalista, volverá a pisar un escenario vallisoletano. Será el próximo 27 de agosto de 2026 en el Pingüinos Arena y será el único concierto que la formación vasca haga en Castilla y León. Precisamente en el Pingüinos Arena tuvo lugar el último concierto de La Oreja de Van Gogh con Leire al frente, en el festival Conexión Valladolid 2024. Y en otro festival, el Valladolid Latino de 2007, los fans vallisoletanos vieron por última vez a Amaya cantando himnos como este Soñaré. El próximo lunes 20 de octubre pondrán a la venta las entradas de toda su gira, 16 conciertos en 15 ciudades. Entonces veremos si segundas partes fueron buenas y si logran volver a escribir la canción más bonita del mundo. Y solo quedan los buenos momentos de ayer que fueron de